Expo Cobranzas Latam 2021, del 19 al 23 de abril. La nueva inteligencia de la cobranza para enfrentar una cartera en cuidados intensivos. Todos los líderes latinoamericanos del ciclo financiero, el riesgo, el crédito, la cartera y la cobranza reunidos en Expo Cobranzas Latam 2021. Un evento interactivo web en plataforma 3D con live streaming. Un evento para y por usted. Viva las 8 experiencias Expo Cobranzas, Live Collection Summit, Business Coffee y sus mesas de expertos, agenda a la carta, el foro de opinión, el especial académico de cobranza de alto impacto en la revista digital, la Zona Fest, el directorio ABC y la muestra comercial en 3D con importantes aliados de negocio. Incluye además un pase para asistir al Future Collections Lab de la consultora ICM. Organiza revista Ciclo de Riesgo Latam. No corra el riesgo de perdérselo. El tema que nos va a ocupar en la siguiente media hora es cómo utilizar la psicolingüística para mejorar la comunicación con los deudores. Psicolingüística para mejorar la comunicación con los deudores. Interesante tema. Para ello, hemos invitado al profesor Perry Blanchfield, consultor experto en control de la morosidad, prevención y recuperación de créditos impagados y gestión de tesorería. Actualmente es socio y director de Blanchfield Credit and Risk Consultant, egresado de la Universidad de Barcelona con título de Relaciones Públicas y Comunicación de las Organizaciones. Además, tiene un grado en Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja, profesor de Credit Management y Cash Management en diversas escuelas de negocios y universidades, como el IE Business School. Es además políglota con dominio de 9 idiomas y creador de la morosología, disciplina de ciencias empresariales que estudia precisamente el fenómeno de la morosidad. Conferenciante experto, ha impartido más de 1.200 conferencias, cursos y seminarios alrededor de todo el mundo. Escritor especializado en libros sobre finanzas, Credit Collection Management y cuenta con 27 títulos publicados. Vamos a aprovechar, por favor, entonces, la presencia en esta tarde con todos nosotros del profesor Perry Blanchfield, a quien le damos la bienvenida en este momento. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a Ciclo de Riesgo esta oportunidad para dirigirme a un público amplio, a expertos experimentados en lo que es la gestión del riesgo de crédito y la cobranza. Y también me permite experimentar lo que el gran físico Albert Einstein habló de la teoría de la relatividad. Ustedes acaban de almorzar y yo estoy a punto de cenar, ya que en España son las 9:10 de la noche. Bien, dicho sea esto, en primer lugar, vamos a comentar qué es la psicolingüística. Es una disciplina que se desarrolla hace más de 70 años y que trata de descubrir cómo se produce y se comprende el lenguaje. Sobre todo la segunda parte, cómo se comprende, cómo se interpreta las palabras y también las construcciones más complejas. Por lo tanto, la psicolingüística estudia cómo se utiliza el lenguaje y cómo se interpreta ese lenguaje por parte del oyente. Tenemos un hándicap cuando estamos utilizando el teléfono para hacer la gestión de cobranza, cuando estamos negociando con los deudores, y es la inexistencia del lenguaje no verbal, que es el lenguaje gestual. Esto es una carencia que muchas veces pasa desapercibida para el que se está intentando comunicar.
En la comunicación humana, que es bidireccional completa, existen dos sistemas independientes para comunicarnos. Existe la comunicación verbal, que son las palabras, y luego existe la comunicación no verbal gestual. Por lo tanto, cada una de estas formas de comunicación contiene una serie de elementos autónomos y combinaciones de signos diferentes, de manera que se podría establecer comunicación empleando uno solo de ellos. Evidentemente, el lenguaje verbal es el que se utilizaba anteriormente cuando no existía televisión, nos sentábamos al lado de la radio y escuchábamos la radio. Evidentemente, seguimos escuchando la radio, por lo tanto, es un sistema de comunicación bidireccional incompleto, pero que permite la comunicación. Y lo que es lenguaje gestual, no verbal, gestual, todo el mundo recuerda aquellas películas antiguas con Charles Chaplin o Buster Keaton, en el que no decían ni una sola palabra, pero comunicaban muchísimo. O si no, pues los mimos profesionales también comunican mucho sin necesidad de hablar. Aquí en esta foto vemos a dos políticos españoles, dos vicepresidentes del gobierno. Bueno, uno de ellos, Pablo Iglesias, el que lleva el moño, ahora en estos momentos dimitió de vicepresidente. Pero bueno, en esta conversación que tuvieron, que era un poquito airada, que salió en los medios de comunicación, se entiende perfectamente por la forma de posicionar los brazos y la actitud gestual que la vicepresidenta Carmen Calvo intenta de alguna forma conciliar, hacer razonar a Pablo Iglesias. Creo que no lo consiguió. Bien, por lo tanto, los componentes de un acto de comunicación interpersonal se pueden desglosar, desagregar en tres. Y yo me he permitido darle una importancia en porcentajes para que entendamos digamos, el poderío de cada una de ellas. Por ejemplo, la comunicación solo verbal, es decir, únicamente las palabras, es un 20% de nuestra comunicación. La comunicación paraverbal, también se le llama la comunicación verbal emotiva, que son varios condicionantes como la voz, el tono, el ritmo, la entonación, las pausas, el énfasis, la velocidad, la prosodia, sería un 30%. Y luego aparece lo que es la comunicación gestual, que son, evidentemente, pues, las posturas del cuerpo, los gestos que se hacen con los brazos, con las manos, incluso el contacto de las miradas, las expresiones faciales, el contacto corporal, la proxemia y la respiración. Todo ello representa un 50% de nuestra capacidad de comunicarnos. Siempre estamos hablando de que la comunicación completa es una comunicación bidireccional en la que existe también el lenguaje no verbal gestual. La comunicación telefónica, que es la que de momento mayoritariamente se está utilizando para contactar a los deudores, es posible que dentro de unos años lo hagamos a través de alguna plataforma de videoconferencia, por ejemplo, una que podríamos llamar Tú lo que necesitas es pagar, sería un buen nombre para esta plataforma que nos permita contactar con esos deudores con mala memoria o con malas intenciones que no pagan al vencimiento. Por lo tanto, esa comunicación telefónica es una comunicación bidireccional incompleta, porque falta ese 50% que es el lenguaje no verbal gestual. Por lo tanto, aunque muchas veces no pensamos en ello, la gestión telefónica tiene determinados inconvenientes que principalmente son la pérdida de gran parte de los componentes de la comunicación humana. Al faltar ese lenguaje gestual, evidentemente, pues perdemos un 50% de nuestra capacidad de comunicarnos con los deudores. Por tanto, aunque pensemos lo contrario,
la comunicación únicamente por teléfono es más difícil para conseguir que un deudor pague que la que se haría cara a cara, vis a vis. O sea, es más fácil convencer a un deudor estando cara a cara presencialmente que hacerlo exclusivamente por teléfono. Simplemente porque por teléfono perdemos un 50% de nuestra capacidad de comunicarnos. Por ese motivo, tenemos que esforzarnos mucho en optimizar la parte que nos queda, ese 50% que nos queda, que es el lenguaje verbal puro y el paraverbal, para compensar esa falta del lenguaje gestual que supone emplear exclusivamente el teléfono. En parte por eso triunfaron ya hace bastantes años Skype y actualmente, también debido a la pandemia, Zoom, Teams y otras plataformas triunfan porque tienes la posibilidad de poder ver a tu interlocutor, no solo escucharlo. Las conexiones por videoconferencia de los directivos de empresa, esto ya pues hace ya muchos años que se está utilizando y ahora con la pandemia mucho más. Bien, vamos a analizar los 5 elementos de la comunicación verbal. En primer lugar, esa comunicación por teléfono tiene 5 elementos que tienen que ser perfectamente desagregados y analizados. El primero es el lenguaje. El segundo es lo que se conoce como la entonación enunciativa o también se le llama modulación. Después aparece la velocidad, luego tenemos la enfatización y finalmente la voz. La voz, a su vez, tiene varios elementos que son el volumen, el tono, que puede ser más grave, más agudo, y también el timbre. Bien, en primer lugar, vamos a distinguir que el tratamiento del lenguaje, es decir, de las palabras, es muy importante en Telerecobro porque de alguna forma tenemos que suplir la falta de comunicación no verbal gestual, optimizando ese lenguaje, tratando ese lenguaje con mucho cuidado. También en lenguaje traen 2 elementos, que son las palabras que representan las ideas que queremos transmitir a la otra parte, y luego aparece la elocución que es la manera de expresarse, el modo de usar las palabras, o también se le llama el arte de hablar. O sea, no solamente es importante las palabras que decimos, sino cómo las decimos, que eso es donde aparece la elocución y también, evidentemente, pues todo lo que es el lenguaje paraverbal. En el uso de las palabras o de los sintagmas nominales, de las expresiones más idóneas, es donde adquiere un gran protagonismo la psicolingüística. Evidentemente, las palabras representan las ideas que queremos transmitir, como lo consiguen los sintagmas nominales o las combinaciones. Pero hay que tener mucha atención porque hay palabras o sintagmas nominales o incluso frases, oraciones cortas que tienen dobles sentidos y la interpretación del oyente, en este caso el deudor, podría ser muy diferente. Vamos a ver unos ejemplos de lo que ocurre cuando existe esta doble interpretación de una oración muy sencilla. Supongamos que un astronauta en un viaje pagado por Musk o por alguno de estos ultramillonarios va a un viaje tripulado a Marte y al planeta Marte, y en un momento dado se comunica con su esposa y le dice, muy brevemente, le dice pues que no volverá a ir a Marte, le dirá, no volveré a Marte. Pues el pobre astronauta, una vez que vuelve a la Tierra, 6 meses después de esta misión espacial que lo ha dejado agotado, se encuentra que su esposa se ha divorciado de él. ¿Por qué? Pues porque la esposa entendió algo diferente, entendió no volveré a Marte. Por lo tanto, cuidado porque la interpretación puede ser diferente, también depende de la actitud y del nivel de entendimiento. También una frase relacionada con nuestra profesión, podemos decir que José va demorado a la hora de pagar sus facturas. Pero claro, también pueden entender
que José va de morado, de color morado, a la hora de pagar. Esto hace poco hemos tenido la Semana Santa en España, las grandes ciudades, sobre todo Andalucía, en Sevilla, en Málaga, se hacen estas procesiones con estas capuchas, que son los nazarenos, y el color morado es habitual, es decir, que una vez terminada la procesión fue al banco a hacer un ingreso en la cuenta del acreedor. Entonces, pues José va de morado a la hora de pagar. Otro clásico de los dobles sentidos, como dicen los franceses, le calembour. Yo tengo pues un cuadro y yo lo coloco, pero mi pareja lo quita. Yo lo coloco y ella lo quita. Pero el que me está escuchando por teléfono entiende algo muy diferente. Yo lo coloco y ella lo quita. No tiene nada que ver con lo que yo quería expresar. Evidentemente, tenemos una serie de expresiones en recobro de deudas, en cobranza, que desde la perspectiva de la psicolingüística restan enorme asertividad, enorme autoridad al gestor de cobros o al representante del acreedor. Por lo tanto, aquí tendremos que ir con mucho cuidado para no perder asertividad, y esto lo hacemos de forma totalmente inconsciente. Si no recibimos un curso de formación especializado en gestión de cobranza y aprendemos cómo utilizar la psicolingüística, realmente es muy fácil que las personas que se dedican a la reclamación de deudas, a la cobranza por teléfono, caigan en estos errores. Por ejemplo, intentemos evitar siempre, cuando hablemos con el deudor, el estilo indirecto, porque resta mucha asertividad al discurso del gestor de cobranza. Por ejemplo, si el gestor de cobranza llama al deudor y cuando el deudor responde le dice: el motivo de mi llamada es que tenemos una factura pendiente de pago, etc. Aunque no lo parezca, el gestor de cobros está perdiendo asertividad en el lenguaje, ya que al dirigirnos al deudor en estilo indirecto se pierde. Podemos reformular esta frase para ganar asertividad. Por ejemplo, en vez de el motivo de mi llamada, le llamamos por, le llamo para informarle que tenemos una factura pendiente, le llamo en referencia a, si queremos utilizar la primera persona del plural, que a veces también permite despersonalizar, esto en psicolingüística es importante, le llamamos en relación con. Todo esto nos da mucha más asertividad, el estilo directo. Por lo tanto, evitemos el estilo indirecto y evitemos utilizar una combinación verbal que sería un tiempo como el condicional o como un modo como el subjuntivo, y más si los combinamos los dos, porque entonces perdemos muchos puntos de asertividad. Por ejemplo, el gestor de cobros le dice al deudor: me gustaría pedirle que nos hiciera el pago con una tarjeta de crédito. O incluso todavía peor, se puede empeorar. Le podría pedir que nos haga el pago con una tarjeta de crédito. Evidentemente perdemos asertividad. Es mucho más asertivo utilizar el estilo directo y un tiempo verbal como el presente indicativo, el futuro simple o incluso el modo imperativo. Lo mejor es que nos haga el pago con una tarjeta de crédito. Eso es muchísimo más asertivo y demuestras mucha más autoridad. El hablar con poca claridad resta la asertividad. Muchas veces, para quitar hierro al asunto, para desdramatizar, intentamos buscar una fórmula más amable que una reclamación directa. Le decimos al cliente: le llamo para ver cómo está el tema de las facturas. A ver, ¿realmente llamamos al cliente para reclamarle una deuda o para conciliar su cuenta como cliente? Por lo tanto, hablar con poca claridad muchas veces nos quita asertividad. Evitar que parezca que el cliente puede decidir si nos va a pagar o no. Si le decimos: el motivo de mi llamada es saber si va a pagar la factura, nos tropezamos con un deudor gracioso y nos dice: pues va a ser que no. Y nos hace lo que se llama en España un zasca, ¿no? Nos deja realmente planchados con esa respuesta. Pero en el fondo nosotros somos culpables por abrirle esa posibilidad. Otra cosa que no debemos hacer nunca. Nunca nos debemos disculpar o justificar por llamar a un deudor. Porque si lo hacemos, de entrada, esos 30 primeros segundos de la primera vez que hablamos con un deudor,
gracias a la psicolingüística y a la programación neurolingüística, enviamos una imagen al deudor. Pues la imagen que vamos a dar, si pedimos disculpas o justificamos la llamada, será la de una persona insegura, una persona tímida, una persona que realmente no domina la cuestión. Por ejemplo, si empezamos intentando captar benevolencia y decimos, perdone que le moleste, señor García, solo le voy a robar unos minutitos de su precioso tiempo, lo que estamos dando es esta imagen de muy poca asertividad. Asimismo, el gestor de cobranza debe evitar unas frases que le estás brindando en bandeja de plata una escapatoria muy fácil al deudor. Le estás abriendo la puerta para que salga corriendo. Le dice al deudor, ¿le va bien que hablemos ahora o prefiere que llame más tarde? Sí, llámeme el año que viene. Disculpe si interrumpo algo importante. Estaría subiendo algún vídeo a TikTok o poniendo al día su Instagram y eso será mucho más importante que la llamada, un acreedor. O no sé si llamo un buen momento. Hombre, pues seguro que no es buen momento si le vas a reclamar dinero. Si fuera para ofrecerle dinero, pues sería un momento estupendo. No concretar las declaraciones ambiguas y las frases humo del deudor. El deudor también sabe de una forma por ciencia infusa, conoce muy bien la psicolingüística y domina muy bien la programación neurolingüística. Por ejemplo, el deudor nos suelta una frase humo, a ver si nos confunde. Le aseguro que ustedes serán los primeros en cobrar. Ya, y nosotros nos conformamos y lo dejamos tranquilo. No, porque no nos ha dado una respuesta. Tenemos que volver a preguntar y volver a repreguntar. Dejar sin concretar alguna oferta ambigua o muy poco clara del deudor realmente no es presionar, si me perdonan la expresión, lo suficiente para aclarar la promesa de pago. Un deudor que dice, cuando me paguen mis clientes les podré hacer un pago a cuenta. Sí, en el año 2030. Por lo tanto, no podemos conformarnos. En psicolingüística también es muy importante saber preguntar. Otro punto importantísimo, despersonalicemos lo negativo. ¿Qué quiere decir? Que el protagonismo de nuestro discurso nunca debe recaer sobre el deudor, aunque sea así, pero haremos esa pequeña ficción de que el protagonista será la deuda, el impagado. Por ejemplo, evitemos, en psicolingüística se ha de evitar decir, señor Pérez, sigue usted sin pagarnos su factura número 230 de $10.000. Es mucho mejor que el protagonismo recaiga sobre la factura, el foco está sobre la factura. Señor Pérez, nos consta que sigue pendiente de pago la factura número 230 de 10.000 euros. El mensaje es el mismo, pero el señor Pérez, si es sensible, si tiene la piel muy fina, como decimos en Cataluña, él puede demostrar como cierta molestia, cierto enfado, cierta indignación, porque lo estamos atacando personalmente. Pero si utilizamos la factura como coartada, tendrá que ser un sociópata, un psicópata para sentirse realmente atacado personalmente. También tenemos que evitar expresiones en negativo, ya que tenemos que expresarnos lo más positivamente posible. Porque si utilizamos el lenguaje negativo, predisponemos al deudor a ponerse en guardia. Si es una persona agresiva, empleará la agresión, la agresividad y rechazará las propuestas que luego le queramos plantear. Las expresiones negativas se pueden dividir en dos categorías, las palabras negativas puras y las palabras que proyectan negatividad. Por ejemplo, en psicolingüística las palabras negativas puras son no, nunca, jamás, imposible. Alguna vez tendremos que utilizarlas, evidentemente, pero intentemos dosificarlas y luego también evitar palabras que, aunque no sean negativas puras, proyectan negatividad. Por ejemplo, problema. En cuanto oye esto, el deudor ya se pone en guardia. Reclamación, impagado, morosidad, moroso. Todo esto provoca normalmente una reacción negativa por parte del deudor. En lugar de expresiones agresivas o palabras, digamos, negativas, tenemos que intentar emplear un lenguaje neutro, con palabras positivas o expresiones totalmente neutras para despersonalizar nuestro discurso. En vez de problema, pues utilicemos asunto, tema, en vez de reclamación, gestión, tramitación,
En vez de impago, utilicemos un sintagma nominal, eufemístico, incidencia de cobro. En vez de impagada, podemos utilizar pendiente de pago. Y en vez de morosidad, otro sintagma, acumulación de saldo deudor. El mensaje es el mismo, pero la sensibilidad del deudor no se verá afectada, o por lo menos no tan afectada. Otro punto muy importante, no emitir juicios de valor sobre el comportamiento de un deudor. Intentemos despersonalizar al máximo la reclamación. Y así como se dice que se dice el pecado pero no el pecador, aquí algo parecido. Seamos duros con la deuda pero no con el deudor. Esto siempre en psicolingüística. Por ejemplo, emitir un juicio de valor. Señor García, yo creo que usted no tiene ninguna intención de pagarnos las facturas que nos debe hace tanto tiempo. Estamos emitiendo un juicio de valor. Esto genera conflicto, genera seguramente una confrontación y acabaremos a lo mejor diciéndonos unos adjetivos muy poco agradables y colgando el teléfono y cortando la comunicación. ¿Cómo podemos decir eso de una forma neutra? Porque si nosotros somos duros con el deudor y empleamos una frase como esta, señor García, al no pagar esta factura nos está ocasionando un problema en nuestra tesorería, así que deben pagarnos enseguida. Esto se puede reformular y eliminar estos elementos que en psicolingüística son negativos por otros que son neutros. Simplemente podemos cambiar y decir, señor García, esta factura pendiente de pago está causando un problema a nuestra tesorería, por lo que debe ser pagada enseguida. Insisto, somos duros con la deuda, el protagonismo lo adquiere la deuda como si tuviera una existencia propia. Es un ser inerte que no tiene ninguna culpa. Pero lo planteamos así. Por ejemplo, el señor Pérez nos ha entregado un cheque sin fondos. Y eso pues ha sido realmente problemático. Nos ha dejado la cuenta bancaria en descubierto. Porque hemos pensado que eso era dinero, ¿no? Si le decimos, con toda la razón del mundo, tenemos toda razón y se lo podríamos decir desde el punto de vista objetivo. Señor Pérez, al entregarnos este cheque sin fondos nos ha causado un problema bancario muy serio. Así que usted nos tiene que hacer la transferencia de manera inmediata para liquidarlo. Evidentemente, si el señor Pérez es ligeramente suspicaz, si es ligeramente sensible, normalmente se lo va a tomar muy mal. Es curioso, yo creo que forma parte de la mentalidad latina o hispana, que la gente pues es muy, digamos, muy suspicaz y es muy sensible a este tipo de expresiones. Si le decimos, señor Pérez, este cheque sin fondos ha causado un problema bancario muy serio, así que nos tiene que llegar una transferencia de forma inmediata para liquidarlo. Le echamos la culpa al cheque como si el pobre cheque, un ser totalmente inerto, un papel, tuviera alguna culpa. Pero planteado así, somos duros con la deuda, pero no con el deudor. En lugar de avasallar verbalmente y dar instrucciones al deudor, podemos camuflar la conminación como una pregunta. En lugar de utilizar el modo imperativo y decirle, señor Pérez, haga el pago hoy mismo o aténgase a las consecuencias, podemos reformular la frase utilizando una falsa pregunta y implicándonos dentro de la solución. Señor Pérez, ¿por qué no hace el pago hoy mismo y así evitaremos las consecuencias? Yo también soy parte de la solución. También intentemos evitar, siempre que no se note demasiado artificial, la primera persona del singular, es decir, el yo, el me, el mí. Intentemos utilizar la primera persona del plural. Te vuelvo a decir que me tienes que pagar mi factura esta semana. A lo mejor yo soy un empleado de una empresa. No es mi dinero, no soy accionista. ¿Por qué tengo que decir mi factura? Bueno, pues intentemos utilizar la primera persona del plural. Le podemos hacer un reproche. No me has cumplido la promesa de pago que me hiciste. Bueno, pues esto, si lo decimos como nosotros y utilizamos el plural, normalmente tiene menos carga negativa desde el punto de vista psicolingüístico. Evitar poner directamente la palabra no en la boca del deudor. Le estamos incitando a que nos diga que no. Parece algo poco probable, pero se hace de una forma totalmente inconsciente, frases hechas.
¿No tendría otro número de teléfono del señor Pérez? Me dirá que no. ¿No le iría bien hacernos una transferencia? Me dirá que no, porque es que se lo estoy poniendo en bandeja. También en psicolingüística lo que yo he bautizado como el síndrome de Ned Flanders, el vecino simpático, amable, buena persona de Homer Simpson, de la serie Los Simpson. En España es muy popular. Ned Flanders tiene un síndrome que es que usa mucho los diminutivos, constantemente. Este síndrome de Ned Flanders hace que proyectemos una imagen de persona poco asertiva, un profesional con poca autoridad y además infantilizamos el discurso. Esto hay que evitarlo. Por lo tanto, evitemos los diminutivos. Si un gestor de cobro en los 30 primeros segundos de la primera vez que habla con un deudor, que es el momento en el que el deudor se hace una imagen de cómo somos, le dice, si me podría dedicar un minutito, le llamo por el asuntillo de las facturitas pendientes de pago. Vamos, das una imagen muy poco asertiva. Por lo tanto, una palabra prohibida en gestión de cobro. Vamos, no la quiero ni pronunciar, pero bueno, la tengo que pronunciar. Facturita. Y todos los diminutivos. También evitemos unas palabras muy técnicas que nosotros a nivel interno en nuestra compañía las utilizamos habitualmente, pero si el deudor no las entiende, generará un rechazo porque el deudor se sentirá ignorante, se sentirá inculto por no entender nuestro mensaje. Todavía peor si estamos utilizando expresiones en inglés, porque somos una multinacional norteamericana. Por ejemplo, decimos, señor Gómez, le llamamos porque el aging de su deuda ha modificado el credit scoring y el software de risk control ha emitido un voucher con un warning de modificación de su rating y un aumento en su days sales outstanding, por lo que el overdue de sus accounts receivable ha indicado que es usted un delinquent debtor. Vamos, seguro que el deudor me va a enviar a un sitio muy feo. Nos va a enviar a freír espárragos, decimos en España, por no decir otro sitio más feo. También evitemos un vocabulario demasiado jurídico. Los juristas, bueno, yo soy jurista y soy economista, ¿no? Estoy en los dos lados. La mayoría de los deudores no nos los entiende. A mí me encantan los brocardos latinos y los intento utilizar cuando hablo con otros juristas, ¿no? Pero si yo le digo a un deudor, señor García, nosotros aplicamos la norma solve et repete, ya que pacta sunt servanda y aunque no se ha producido ex lege la mora debitoris, existe un periculo in mora y no admitimos prueba ius tantum. Vamos, también me va a enviar a ferir espárragos, el deudor, evidentemente, a menos que sea jurista o profesor de latín, o sacerdote. Evitemos algunos tiempos verbales, algunos modos verbales que nos quitan asertividad de una forma inconsciente, pero es algo incluso a nivel subliminal. El propio deudor ve que somos poco asertivos si utilizamos el modo subjuntivo o en modo indicativo estamos utilizando el condicional simple o el condicional perfecto. Son tiempos y modos muy poco adecuados. Por ejemplo, si yo utilizo el condicional o el subjuntivo, ya automáticamente quito asertividad a mi discurso. Si yo digo al deudor o a alguien dentro de la empresa del deudor o de la familia, ¿podría hablar con el señor García? ¿Sería posible hablar con? ¿Quisiera hablar con? Automáticamente ya perdemos asertividad. Podemos cambiarlo por expresiones en presente indicativo, que son mucho más asertivas. Puedo hablar con el señor García, necesitamos hablar con la señora Pérez, llamamos para hablar con Rodríguez. Todo esto nos da asertividad. El modo subjuntivo es realmente muy poco adecuado, porque en reclamación de impagos, si utilizamos el subjuntivo, desde el punto de vista psicolingüística, estamos presentando un discurso muy poco firme, estamos hablando de una forma condicionada, estamos expresando dudas, temores, inseguridades. Si fuera posible, quisiera hablar con el señor Pérez. Si analizamos esto desde el punto de vista psicolingüístico, nos quita asertividad. En cambio, si utilizamos el presente indicativo, necesitamos hablar con el señor Pérez. Pues estamos utilizando un tiempo muchísimo más asertivo. Por lo tanto, ya digo, a nivel subconsciente, el deudor no se va a sentir tan presionado como cuando
el hablante utiliza el modo indicativo. Veamos si se utiliza el subjuntivo y decimos, señora García, a ver si pudiera pagar esta semana la factura pendiente. Evidentemente no será asertivo. Si decimos, señora García, es necesario efectuar el pago de la factura pendiente esta semana, es muchísimo más asertivo. Por lo tanto, veamos ejemplos. Lo más negativo es combinar condicional con subjuntivo, cóctel letal. Señora García, sería necesario que esta semana pudiera hacer el pago de la factura pendiente. Todo esto se puede reconstruir y decir, utilizando presente indicativo y el modo imperativo, ganando mucha asertividad, señora García, es necesario que esta semana pague la factura pendiente. No le decimos nada del otro mundo, pero somos mucho más asertivos. Por lo tanto, intentemos hablar en modo indicativo en los tiempos presente, del indicativo, en futuro simple, ya que potenciamos la asertividad, aumentamos la firmeza de nuestro discurso. Por ejemplo, le llamamos porque tenemos pendiente de cobro la factura número 230 por $500 y necesitamos saber cómo van a pagarla. O ya, pues con el futuro, el pago se tendrá que realizar este próximo viernes. Estamos siempre con asertividad. Otra recomendación, no solamente en psicolingüística, sino también desde el punto de vista de comunicación, en la actualidad es recomendable que en el primer contacto, el segundo contacto con el deudor, evitemos palabras que parezcan agresivas. Cuidemos no solamente el lenguaje, sino también lo que es el lenguaje paraverbal. ¿Por qué? Porque la gente en épocas de crisis como la que estamos viviendo responde mucho mejor a estímulos positivos que negativos. Por lo tanto, empecemos siempre de una forma amable. Pues muchas gracias por su atención y si hay algunas preguntas o alguien quiere hacer alguna consulta, estoy a su entera disposición. Muy bien, profesor, claro que sí, muchas gracias. Tenemos algunas inquietudes que nos han llegado en nuestras redes sociales de la revista Ciclo de Riesgo en este evento. La primera pregunta, profesor, dice así: 3 elementos que no pueden faltar en una cobranza de alto impacto, profesor. Bueno, claro, en primer lugar, habría que definir qué es una cobranza de alto impacto, porque si el cobrador es boxeador profesional, el impacto puede ser un uppercut que provoque el KO, ¿no? Habría que definir esto de las cobranzas de alto impacto para saber exactamente cuáles son esos elementos, pero yo creo que lo primero que tenemos que tener es empatía. Empatía porque en estos momentos hay que comprender la situación del deudor. Yo creo que eso es básico. En segundo lugar, tenemos que utilizar la escucha activa. O sea, el discurso que nos explica el deudor muchas veces es un bla bla intrascendente, pero muchas veces nos está dando pistas de cómo se puede solucionar la situación. Y yo creo que la tercera es tener imaginación. O sea, en estos momentos la imaginación es muy importante porque tenemos que plantear formas que hasta ahora no se habían utilizado para poder cobrar. Por ejemplo, pues saber fraccionar, saber dar moratorias, saber dar una segunda oportunidad. Hoy en día pues hay gente que está, yo hablo de España, que es lo que conozco perfectamente, hay gente que está viviendo de la caridad, pero gente que hace 1 año y medio tenían un trabajo, se ganaban muy bien la vida y ahora tienen que hacer las colas del hambre, esperando que desde Cáritas, de alguna ONG, les den para poder comer, ¿no? Entonces, claro, estas personas no te van a pagar hoy la deuda, pero es posible que dentro de un tiempo te la paguen cuando vuelvan a trabajar, cuando pase toda esta pesadilla, ¿no? Entonces, yo creo que a veces hay que documentar la deuda, es importante conseguir reconocimientos de deuda para que esté todo documentado y en cuanto el deudor vuelva a tener posibilidades, que empiece a pagar. Bueno, muy bien, profesor, muchas gracias por su respuesta, por su intervención y por darnos luces en este interesante tema. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Nosotros continuamos con otro tema especial en nuestra agenda académica.